1952, exactamente en esta fecha, se crea el Banco Central del Paraguay. Pero si escarbamos un poco la historia, el Banco Central, a través de otras instituciones embrionarias, probablemente en 1916 nace, con la oficina de cambios. La oficina de cambios tenía el rol principal de estabilizar el tipo de cambio. Además imprimió billetes y en 1920 adquirió otra función. Hubo una crisis bancaria, la función de rescatar al sistema financiero como prestamista de última instancia. Esta institución vivió hasta 1936, o sea, 20 años. Tuvo un rol clave en la década del 20, un ciclo positivo. Se acumularon muchas reservas, se estabilizó el tipo de cambio y esas reservas permitió amortiguar un choque muy fuerte que fue la guerra del Chaco. Culminada la guerra del Chaco, la institución obviamente quedó muy debilitada y así en 1936 nace el Banco de la República del Paraguay, un banco que toma las funciones de emisión de dinero, que toma las funciones de estabilizar el tipo de cambio, pero había mucho desorden, mucha desprolijidad y en 1943 y 44 se hacen las dos grandes reformas. En el 43 nace el guaraní, el próximo año cumplimos 80 años de nuestro signo monetario y en el 44 sucede un hecho importante. Para mí es el comienzo del Banco Central porque nace el Banco del Paraguay, pero dentro del Banco del Paraguay hay un departamento que lleva el nombre monetario, departamento monetario. Eran 3 departamentos, hipotecario, crediticio y monetario, y la concepción fue la eficiencia. No hay suficientes recursos, necesitamos una institución que tenga esas características. Nace el Banco Central, encapsulada la superintendencia de bancos dentro del departamento monetario y dentro de ese departamento monetario también la superintendencia de seguros y la capacidad de generar informaciones, estadística. La revolución del 47 pulveriza nuevamente un nuevo choque, pulveriza la institución y en 1952 se hace una nueva reforma con apoyo del Fondo Monetario. Aquí tenemos la presencia del representante también del Fondo Monetario, a quien le agradecemos su presencia y nosotros siempre valoramos todo el aporte del fondo. Nace el Banco Central del Paraguay en 1952. Lo único que hace es se saca el departamento monetario y con él va la superintendencia de bancos, la superintendencia de seguros. O sea, una institución múltiple con esa arquitectura. Pero fue un tiempo muy complejo. La inflación en ese entonces fue de 152%, la más alta. El tipo de cambio de 3,1 pasó a 130%, a 130 guaraníes por dólares. Existió esas dificultades y el Banco Central nace en esas dificultades. Y en ese entonces la política monetaria se centraba en la conducción del crédito a través de la compra cartera o las refinanciaciones. La política monetaria tenía ese rol de establecer a qué sector prestar y en qué proporción, y el Banco Central descontaba cartera. Y al descontar cartera apoyaba a la economía, había un concepto más bien keynesiano, y establecía techos de tasas de interés. Esa era la política monetaria imperante, que se asociaba a un tipo de cambio fijo, y ese tipo de cambio fijo en ocasiones perduró y se asoció a un tipo de cambio múltiple. Entonces podríamos decir que desde 1944, con más intensidad con la creación del Banco Central en el 52 hasta el 89, perduró este esquema monetario basado en el apoyo crediticio. Y en el 89 sabemos todos que esto se desmanteló, había una nueva concepción global de la importancia del liberalismo, de la importancia de la política monetaria a través de la conducción monetaria, y el Banco Central desde el 89 condujo su política monetaria controlando el agregado monetario. Se deja al Banco Central de financiar al Estado, a los municipios, a los entes públicos, al sector privado, y el marco legal de la Ley 489 garantiza eso y le da una seguridad y una capacidad institucional muy importante. Y a la par del control del agregado monetario,
tenemos un tipo de cambio flexible con una partida de temas flexibles que conocemos todos. No voy a entrar en detalle, pero este sistema monetario del 89 perdura hasta el 2011. Y en el 2011 se aplica un nuevo esquema en la conducción de la política monetaria que se llama metas de inflación.